Bienvenidos y bienvenidas a Admirar no es suficiente, un podcast que nace desde el CIDAP, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, como un espacio para entender la artesanía de oficio y la labor de la comunidad artesanal, reflexionar desde el interior cómo se manifiesta nuestro exterior. En esta edición especial Ardis 2024, realizada en conjunto con Radio UDA, tenemos invitados muy especiales que atravesaron el mundo para acompañarnos en nuestro programa. Hoy nos acompaña Liz Fetiva, diseñadora colombiana con enfoque en la innovación positiva hacia el medio ambiente y un alto interés por la sostenibilidad y la eficiencia en proyectos. Liz nos hablará sobre lo que hemos denominado como artesanía sostenible en el tiempo. Modera María Gabriela Vázquez, directora del CIDAP. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos al podcast del CIDAP Admirar no es suficiente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Colombia. Ella es Liz Fetiva, diseñadora, máster en textiles y educación, especializada en mercado y ventas. Liz ha realizado estudios en innovación para el medio ambiente y como Scrum Master. Ella es directora de la Fundación Bowie y co-creadora de la comunidad Agile Artesanos, que reúne a maestros, maestras, artesanos de Latinoamérica e ingenieros aplicados al marco Agile de la región. Con una trayectoria de más de 25 años ligada a la dirección de la Feria Expo Artesanías en Bogotá, Colombia, Liz es consultora internacional para el Cono Sur, Centroamérica y Colombia. Además, lideró el programa de mercadeo y ventas para el sector artesano y trabajó como diseñadora en Artesanías de Colombia, nuestra institución hermana y colega. Su compromiso con el patrimonio vivo y la educación se refleja en la creación del podcast El Tiempo de la Artesanía, el cual les recomendamos escuchar. Hola Liz, bienvenida. Gaby, buenas tardes. Feliz de estar aquí en esta hermosa ciudad. Gracias, Liz. Estamos el día de hoy arrancando un tiempo y un espacio muy especial. Hemos inaugurado con el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, a través del apoyo de la UEI, del WCC, de Iberartesanías, de la Universidad de la SUAY y Radio UDA, y de la Universidad de Cuenca, además de muchas empresas públicas y privadas, la primera Bienal de Artesanía Contemporánea, Diseño e Innovación, Ardis 2024. En este marco estamos felices de recibirte como ponente, como tallerista, porque estás trabajando tú en este maravilloso tema de la creación de los servicios empleando pensamiento disruptivo en la artesanía. Entonces, para empezar, Liz, nos gustaría conocerte un poquito más. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy una enamorada de la artesanía desde hace más de 25 años. Una tarde que entré a un almacén que tenía muchas piezas de artesanía y dije, pero ¿por qué nadie me contó esto? ¿Dónde está, no? ¿Dónde está la información? Yo quiero saber más. Bueno, trabajé mucho tiempo en Artesanías de Colombia. Tuve muchos roles. El último rol fue como directora de Expo Artesanías. Y en ese momento, en todo ese trasegar, me di cuenta que muchos oficios y técnicas se iban a quedar sin relevo generacional. Me llevé esta preocupación y creamos el proyecto Bowie, que es la creación de un ecosistema para la artesanía. Esto fue después de haber dicho, ok, hasta aquí llegué con este tema de artesanías de Colombia. Ahora quiero de pronto trabajar otros caminos y creamos el ecosistema. Luego vino la pandemia. En la pandemia no pude seguir viajando. Conocí el marco ágil. Tú lo nombraste allí. Y a partir de ello dijimos, ¿qué hacemos? Creamos la comunidad Agile Artesano en un marco de un Open Space que quisiera de pronto comentar rápidamente. Un Open Space es un formato de desconferencia, una reunión de personas que están ligadas por algún tema importante que les compete a todos y van emergiendo los temas a través de la actitud de colaboración de las personas. Y allí entonces se crea una parrilla y eso es en caliente, ¿no? Eso me pareció genial. Y entonces se comparte el conocimiento a través de
de experiencias de las personas que se encuentran allí. Entonces, pues estoy dedicada al mundo de la artesanía, Gaby, desde diferentes puntos de vista. Qué lindo lo que dijiste al inicio. Soy una enamorada del mundo de las artesanías y creo que eso compartimos con el equipo CIDAB y muchas personas que trabajamos acá, inclusive una de las vicerrectoras de la universidad de aquí, de la SUAY, Genoveva Malo, ella también es amante de las artesanías y está muy, muy vinculada al tema de la tejeduría. Retomando un poco este espacio abierto que nos mencionas, me atrevo a mencionar que se vuelve inclusive fundamental dentro de la comunidad artesanal, porque ese intercambio de conocimientos, de prueba-error, de qué me funcionó y qué no me funcionó, permite que sepamos cómo actuar en ciertas ocasiones. Y en ese sentido, ¿cómo trabajas tú con la comunidad artesanal? Nosotros tenemos un programa, ya se volvió un programa, se llama El Experimento Maestro. Y se llama así porque el experimento enseña. En el proceso aprendemos juntos haciendo y vamos mirando qué va funcionando y qué no va funcionando. Sobre todo lo hemos dedicado a temas digitales, porque como está ligado al marco Agile Ujú. y esta forma de trabajo nació de la industria del software. Entonces hemos querido acercar lo digital a la artesanía. Y este ha sido un experimento que ha dejado muchos aprendizajes y muchas dudas también. Y para quienes nos escuchan, Liz, ¿cómo podemos entender qué es este marco Agile? El marco Agile es una forma de trabajo donde las personas están empoderadas, el trabajo en equipo es sumamente importante, se reconoce lo valioso de cada uno y hay una entrega de valor temprana. No se están esperando a largos periodos de tiempo para entregar algo, sino simplemente hay se llaman sprint, Mm, está ligado a metodologías como el Scrum y a metodologías como Design Thinking o diseño centrado en personas y entrega de forma temprana para que la otra persona haga feedback. ujú. Entonces, con ese feedback temprano se hacen mejoras y se crea un ciclo. Eso es para mí el marco Agile, básicamente trabajo en equipo, comunidad, entrega temprana. Ujú. Fantástico, porque es el momento en el cual se sigue creciendo. Y a veces eso es lo que no ocurre dentro de la artesanía o de las artes aplicadas, porque tal vez empezamos con un proyecto, arrancamos un producto específico y como salió. Cuando, si es que se tendría una retroalimentación temprana, todos sus detalles se podrían ir mejorando, ¿verdad? Exactamente, Gaby, le has dado, mejor dicho, has metido el dedo en la llaga. Justamente. Claro, cuando tú mejoras, entonces tú vas haciendo los ajustes porque una mejora requiere observación del contexto. Ujú. Y tú estás todo el tiempo haciendo los ajustes necesarios para que eso que tú creaste, sea producto, sea servicio, pues suceda o vaya al mercado objetivo que realmente pensaste o te des cuenta que realmente no funcionó. Exactamente. Desde inicio ya sabemos que ese no es el producto mínimo viable, de que los materiales del entorno tal vez no funcionan y que tenemos que ir haciendo em, esas apreciaciones, esos ajustes, ¿no? En detalles que nos permitan que el producto vaya a salir, vaya a funcionar y que aparte tenga identidad, tenga un oficio y que nos represente, ¿no? Como comunidad artesanal. Vital lo que acabas Ujú. de decir, los orígenes, las raíces, lo esencial de la artesanía, pues tiene que estar allí porque el producto y el servicio es un comunicador de lo que hay detrás y detrás de la artesanía hay un montón de información y hay un montón de historias Ujú. y hay un montón de vida. Así es. Cuando hablamos de ancestralidad no es un capricho, es ese conocimiento intergeneracional que viene de abuelos, de padres, de bisabuelos, etcétera, y que nos permiten seguir construyendo esa identidad, que a pesar de que evoluciona, porque la cultura no es estática, pero mantiene su raíz, mantiene su esencia. Liz, y en este sentido, ¿cómo ha sido tu relación con las comunidades artesanales, tanto de Colombia, como estuvimos conversando, cuanto de ya el resto de América? ¿Qué experiencias has tenido, qué has podido percibir?
Bueno, hay una cosa que es preciosa y es la esencia que hay en una persona que es maestra artesana o artesana. Mm. Hay una manera de relacionarse con el medio ambiente de una forma respetuosa, porque en su quehacer tienen que tener simbiosis con el medio ambiente. Entonces, esa es una constante que yo he sentido que hay en las personas de toda Latinoamérica. Mm, La simbiosis, qué hermosa palabra. Y creo que es así, empezando por el lenguaje, por la relación con la naturaleza, por la biodiversidad de nuestros países, porque claro, normalmente es de los entornos geográficos de donde se extrae la materia prima con la cual se teje, se esculpe, etcétera, ¿no? Se tintura y todo ello. Y esto me lleva a preguntarte acerca de este tema del pensamiento disruptivo, de lo que tú vas a estar, o que de lo que estás, perdón, tratando dentro de tu taller aquí en Ardis. ¿Qué nos puedes mencionar? Bueno, hay una situación que tú mencionaste y es el hecho de que la artesanía está ligada al contexto y al Mm, contexto geográfico. Durante mucho tiempo, incluso ahora, hoy en día, en sitios muy lejanos, vemos que la artesanía no ha cambiado. Sin embargo, el mundo sí ha cambiado. mm, Y ha cambiado de una manera tan acelerada y estamos en un mundo tan acelerado que no lo vamos a poder parar. Y viene el tema digital, viene todas estas herramientas que hacen que las personas se conecten a través pues, de la parte digital en diferentes partes del mundo. Y entonces yo empiezo a ver que hay una necesidad de que nosotros, los que hablamos de artesanía, entendamos ese mundo y que de alguna manera nos queramos subir a la ola o nos queramos subir al tren. Porque o si no, las brechas van a ser muy grandes y qué va a pasar con la sostenibilidad de la artesanía. mm, Entonces, el taller de pensamiento disruptivo es un poco incomodarnos. ujú, Es incomodarnos mentalmente y hasta físicamente para poder repensar de qué otras formas, que no sea solamente con la creación de producto, podemos nosotros empezar a hacer sostenible la artesanía para las nuevas generaciones, esas generaciones que van a vivir en el mundo digital y en el mundo real que nosotros conocemos. Pero para ellos va a ser simplemente el mundo. ujú. ¿Y qué crees que le falta este momento a la comunidad artesanal para poder llegar a estas nuevas generaciones? ¿O qué se le podría aportar de pronto? Sí, yo creería que un ejercicio fantástico puede ser la apertura mental. Necesitamos apertura mental para entender que el mundo está cambiando y para entender que nosotros mismos tenemos que cambiar si queremos hacer sostenible nuestros oficios y nuestras técnicas. Ujú, ujú. Liz, dentro del programa académico de Ardis, tú vas a estar analizando si es que es este el tiempo de la artesanía en tu charla, lo cual me parece primordial dentro de la conversación actual, ¿no? Porque tenemos mucha identidad que a veces queda diluida. Por otro lado, hay mucha apreciación de lo estético, pero cuando hablamos de artesanía, cuando traemos unos aretes, un poncho tejido, eh, un objeto decorativo o funcional en casa, no hablamos de un objeto, hablamos de la persona que está detrás, quién la hizo, su historia, cómo llegó a crear un objeto como este. Entonces, ¿cómo vas a abordar tú esta temática de ¿es el tiempo de la artesanía? ¿Un spoiler quieres? Por favor, como invitación. Ok, les invito a leer el libro Es el tiempo de la artesanía. Está en Amazon. Lo pueden pedir a través de Amazon. Va a ser un regalo para los asistentes Ah, de wow, Ardis. Ajá. wow, gracias. Em, bueno, sucedieron una cantidad de cosas en la pandemia y cosas que me hicieron sentir muy fragmentada y me ocurrió que tuve una especie de crisis respecto a cómo es mi relación con el planeta. Y en ese momento conocí a una persona que se llama Juan Carlos Santos Capa, que además es amigo de Lucas, De Lucas Zaragoza, sí. de Lucas Aragossi.
Y él hablaba de los valores de la artesanía. Y ligado a eso, mi esposo durante años, mi esposo trabaja con el marco Agile, él es Ujú, ingeniero de software, él también había estado trabajando mucho tiempo con los valores. ujú, Y entonces en esa discusión con la comunidad nos dimos cuenta que la artesanía tiene unos valores intrínsecos que han perdurado y que han estado allí por generaciones y que es momento de contarle al mundo de qué se trata, qué son estos valores y por qué estos valores son tan importantes en este mundo en el que estamos, porque estamos en un mundo cambiante con este problema del clima, de los cambios, de la crisis global, y la artesanía viene como una luz al final del túnel. ujú. Sí, en verdad es un bálsamo por todo lo que nos entrega, por todo el amor bondadoso, y esto puede sonar un poquito metafórico, pero el amor bondadoso de la artesanía es una presencia, es un sentir, es esa esencia, ese tiempo de trabajo, porque el objeto fue creado a través de la energía que sale de las manos del artesano para transformar una materialidad, ¿no? Exactamente, estamos en este mundo después de todo el consumismo y toda la era industrial, viviendo un imaginario de materialismo, ¿no? Em, frente a un imaginario que nos da la artesanía, que es lo natural. Y entonces la propuesta es cómo hacemos dialogar a estos dos mundos a través de los valores de la artesanía, de tal forma que nosotros de pronto volvamos a conectarnos con el hecho de ser humanos. Ujú. Y dentro de estos valores tal vez podrías mencionar un par. Sí, spoiler. Uno es comunidad. Ujú, Entonces, en el escenario materialista tenemos el individualismo y la artesanía nos brinda en el escenario orgánico, natural y de esencia, nos brinda la oportunidad de pensar en comunidad. La artesanía sale de la comunidad. ujú, Hay comunidades tradicionales, indígenas y rurales que todavía están en Latinoamérica vivas y latentes. ujú. Es diferente una persona cómo se comporta en la comunidad, así se comporta de manera individual. Y voy a darles una anécdota que no es de la artesanía, pero es una anécdota que quiero contarles. Y es que en el Amazonas, y esto me lo contó un antropólogo, tenía 22 años, el chico, y me dijo, Liz, estaba en el Amazonas enseñándole a las personas matemáticas, a los chicos matemáticas. Yo tenía una manzana y tenían como 10 chicos en la maloca. Y les dije, si yo cojo tenía un grupo de manzanas, 5 manzanas. Si yo cojo de estas 5 manzanas y me como una, ¿qué pasa? Y todos contestaban, siguen habiendo 5 manzanas. Y él insistía y trató desde diferentes puntos de vista hacerles entender que había una sustracción. Y ellos decían no, porque si él se la come, él es parte de la comunidad y no pasa nada. Entonces, la comunidad piensa en todos y todo lo que haga alrededor de la comunidad está pensado para el apoyo de los individuos. Piensan en nos. Nos. Qué enseñanza tan profunda, tan linda. Sí, y así deberíamos pensar en todos, ¿no? Porque vivimos en un planeta en el cual convergemos, no divergemos como personas, porque existe una cadena de resultados, una cadena de consecuencias de las cosas que hacemos. Entonces el respeto de uno definitivamente va a terminar afectando a otra persona. Liz, retomando un poco tu área profesional, eh, ¿puedes contarnos un poco de tu trabajo dentro de Artesanías de Colombia? ¿Y cuáles son esas similitudes que tú ves, por ejemplo, con el Festival de Artesanías de América que realiza en CIDAP acá en el Ecuador? Bueno, hay una cosa que quiero mencionar y es que las personas de los equipos son personas amorosas que aman lo que hacen. El equipo CIDAP realmente me ha dejado impresionada con su calidad humana, Gaby. Mm, Todas hermosas personas.
en Artesanías de Colombia, todas las personas enamoradas de lo que hacen, enamoradas del sector. Eso sería una. Dos, sería, yo diría que ese anhelo de contarle al mundo que hay un mundo como subterráneo, digo yo, que a veces muchas personas no conocemos. Yo personalmente a los 25 años no conocía oficios y técnicas, y que trabajan por mostrarles a las demás personas que hay allí un tesoro por descubrir. Ujú, ujú. Y hablando ya de oficios específicos dentro de tus especialidades o gustos, ¿qué tipo de oficios son a los cuales tú estás más apegada? Bueno, en realidad apegada no estoy a ningún oficio. Yo estudié textiles, Ujú, entonces soy más afín a las fibras blandas, a la cestería, a la tejeduría. En Colombia, más del 54% de los oficios que hay son de origen textil, entonces textil, ujú, em, tipos de cestería, tipos de tejeduría con diferentes fibras. Y lo vemos también en toda Latinoamérica, hay mucha tejeduría y ujú, es comprensible, ¿no? ujú. Venimos de una ancestralidad precolombina donde era muy importante el tejido y el textil y lo usaban para su día a día. Hay cosas que son como únicas, por ejemplo, el trabajo con mopa mopa para hacer el barniz de pasto, único en el mundo, también Patrimonio Inmaterial de la Humanidad UNESCO desde 2020. Está el sombrero volteado con caña flecha, que también es único en el mundo. Tenemos también la cerámica de Ráquira. No es única en el mundo, pero pues es un centro artesanal muy importante. Y la cerámica negra del Tolima. Esa también es única en el mundo. Fantástico. Veo algunas diferencias, pero enlaces tal vez con la cerámica negra que tenemos acá, el sombrero, que el nuestro, bueno, es completamente diferente, el de paja toquilla, pero que terminan siendo objetos que comparten funcionalidades, porque somos seres humanos, como decíamos, que convergemos, ¿no? Ujú. Además, en el estudio, yo viví 4 años aquí en Ecuador, y en el estudio de los textiles del sombrero mal llamado Panama Hat, Ujú, que ahora es el sombrero Montecristi, en realidad siempre ha sido de Ecuador, empecé a mirar las conexiones incas, ujú, ¿no? Todo este, toda esta cantidad de oficios venían, pues simplemente estaban en diferentes partes de Latinoamérica, y luego empiezan a conectarse por esta eh, caminata, no sé cómo decirlo, tipos de comercialización que iban y venían y que empezaron a fluir, y también la conquista de los incas, ¿no? Entonces ujú. empezaron a conquistar y llegaron hasta más allá de Pasto, y todo eso hace que haya una conexión. Y lo que tú estás diciendo, Gaby, somos humanos. A la final, como que tenemos una idea, pero otro ya lo está ejecutando en otro lado. Exacto. Tenemos los mismos intereses, las mismas necesidades en diversos lugares del planeta. Y esto me lleva, Liz, a preguntarte también por las limitaciones que tú has enfrentado dentro de tu carrera, porque no es fácil abrirse paso en el mundo artesanal, en el mundo de la cultura. Normalmente los recursos son limitados y uno tiene que ser extraordinariamente creativo para poder seguir reinventándose, formulando novedades que sean funcionales dentro del mundo artesanal y que también se enlacen a lo que tú mencionabas, los softwares, la parte digital, todo esto que es un poco este espacio en el que tú trabajas. Esas batallas, esas pequeñas por ahí trifulcas que a veces nos tocan abordar, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, la principal tiene que ver con lo que mencioné hace rato, y es con la mentalidad, porque muchas veces eh, los artesanos y las artesanas tienen una mentalidad muy patriarcal, diría yo, y entonces siempre, o no siempre, en algunas ocasiones las personas están esperando que alguien haga algo por ellos. Y este tema ágil nos dice: empodérate y haz lo que pase. O sea, Ujú, haz que suceda en contra de todo lo que encuentres.
hay que remover todos los impedimentos. Entonces, el cambio mental es un cambio que se da poco a poco y hay que ser persistente y hay que saber escuchar. Y yo creo que yo he tenido una lección muy grande de escucha activa con los artesanos. Entonces he tenido que aprender a escuchar, he tenido que aprender a entender por qué las personas son como son y dejar de juzgar y simplemente apoyar a los que quieren que se les apoye. Y seguir el camino removiendo impedimentos de todo tipo. Y claro, en este mundo en el que estamos, el dinero es importante, pero hemos hecho muchas cosas sin dinero, a punta de ganas, de reunirnos, de escucharnos, de querer hacer las cosas, y han sucedido muchas cosas. Así que el dinero no lo es todo en la vida, sí es necesario, pero llegar a esa, ¿no? A esa armonía a través de estar juntos, Gaby, y de querer hacer las cosas, ahí vamos, ahí vamos. Pienso que a veces se habla de economía cuando únicamente pensamos en el tema financiero. Como tú acertadamente mencionas, el dinero no es indispensable, es importante, pero no es indispensable. Y es aquí donde entran mucho estas economías de la confianza, las economías de la camaradería, ¿no? Que nos permiten actuar conjuntamente y hacer que las cosas sucedan, como tú bien mencionas. Porque el momento en el que esperamos en el que alguien nos haga las cosas, no va a llegar, no va a llegar. Liz, hay una pregunta que siempre planteamos en nuestro podcast. Es sencilla, pero no puede ser a veces muy sencilla. Y es, si tú pudieras decir en una palabra qué significa para ti la artesanía. Amor. Amor. ¿Por qué? La artesanía tiene un proceso reflexivo profundo en todo lo que es el aprendizaje, cómo se aprendió, la relación con el medio ambiente y lo que quieres entregar. Allí hay amor. En todo lo que yo he escrito, en toda la cadena de valor de la artesanía se entrega amor. Y tú ves que los artesanos tienen un proceso reflexivo todo el tiempo. Todo el tiempo ellos están, a veces tejen los sueños, tejen historias, están ligados a un significado y a un significante. Allí hay amor. Hermoso, hermoso. Liz, nuestra Bienal tiene como temática este año lo que traigo y lo que dejo, las relaciones entre lo propio y lo ajeno dentro de la comunidad artesanal. ¿Cómo miras tú esta temática tan fuerte de migración que mantiene la comunidad artesanal dentro del Ecuador, sobre todo a partir de los años 70, es decir, cerca de 50 años ya, hemos tenido problemáticas migratorias muy importantes. No se diga después de pandemia, que también compartimos las mismas limitaciones, los mismos pequeños caos y grandes también que tú estuviste mencionando hace un momento. Entonces, esta migración lo que genera es que o dejas de lado tu oficio porque económicamente te ves volcado o, sí, volcado o la palabra que quiero decir es obligado a no crear más artesanía, o te toca adaptarte al medio o a los materiales del medio al cual llegas. Comentábamos hace un momento que en enero de 2023 SIDAP retomó lo que se denominaban cursos interamericanos a través del trabajo de fibras vegetales. Entonces llegaron artesanas de distintas partes de Latinoamérica, entre ellas Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela. Y lo que ocurría es que cada una traía sus propias fibras, pero muchas de ellas venían de áreas costaneras o de litorales en donde existe mucha humedad. Y el momento en que llegaron a Cuenca, que tiene un clima templado pero seco, las fibras se habían resecado, habían perdido esa capacidad de maleabilidad y de tejido. Entonces tuvieron que conversar entre su comunidad
entre todas las artesanas que estaban, que básicamente eran 99% mujeres tejedoras de fibras vegetales, para ver algunas soluciones muy creativas de rehidratación de las fibras, de cómo tinturarlas, de cómo trabajarlas. Entonces, ¿cómo miras tú este tema de lo que uno deja cuando sale de su país, cuando se ve obligado a salir, y por otro lado, cuando también hay ciertas oportunidades que tomas para salir o a su vez llegas? Eso que tú acabas de describir para mí es una historia de innovación. Es una historia que tiene que ver también con la sostenibilidad. Entonces, cuando algo ocurre dentro de un oficio, como lo que tú estás mencionando, que no había posibilidad de pronto de tener la fibra, en algunas ocasiones, algunas comunidades lo que han hecho es ver qué tengo a mi alrededor. En ese sentido, recuerdo la historia de una comunidad indígena de México que hacía cestería y claro, pues tuvieron que desplazarse en Ciudad de México, no podían conseguir la palma y empezaron a mirar que había mucho desperdicio plástico y empezaron a cortar unas pequeñas cintas y empezaron a hacer unas carteras. Era lo que ellas sabían hacer, es decir, utilizaron la técnica, utilizaron lo que había a la mano y era dejarlo lo propio por algo ajeno que estaba en el contexto y empezar a crear a partir de esa relación. Lo que tú estás contando es una historia preciosa. A mí la verdad que esa frase que ustedes pusieron en esta bienal, cuando la leí se me pusieron los pelos de punta. Yo dije, wow, qué profundidad que tiene esto, porque tiene que ver con la sostenibilidad. Cómo yo como persona voy a hacer que mi técnica trascienda. Entonces tengo que mirar que hay a mi alrededor las otras personas, cómo reinvento, qué tengo que traer, qué tengo que dejar y cómo es esa relación entre lo propio y lo ajeno para salir adelante. Para mí, pura innovación. Uh-huh, uh-huh. Y lo ajeno que se vuelve propio también, como un oxímoron, ¿no? Que a la final lo adoptas. Sí, no hay de otra. Es decir, el ser humano tiene que adaptarse o si no, o yo no sé en estos puntos, Gaby, si nosotros más bien por la forma como nos relacionamos con el planeta, estamos a punto de desaparecer porque la madre naturaleza va a decir, hasta luego. O nosotros nos adaptamos desde un sentir de relacionamiento con el planeta, donde yo no puedo solamente tomar, sino también tengo que entregar. Y tiene que ser una simbiosis y tiene que ser una cosa que funcione todo el tiempo para que el planeta también se pueda renovar y nosotros también mirar las cosas desde otra manera. Uh-huh. Así es, estar pendientes. Esto me lleva mucho a linkear lo que estamos conversando con el título de este podcast, que lo tomamos de hecho dentro de un libro que habíamos mirado con el equipo, en donde Victoria Novello, una amante de las artesanías mexicana, antropóloga, había colocado dentro de una cédula de una exposición que dentro de materia de artesanía admirar no es suficiente. Y efectivamente esa es la realidad, porque el momento en el que apreciamos, disfrutamos, tenemos un goce estético, cual está muy bien, es posible que olvidemos lo que está detrás. Y por eso admirar no va a cumplir con esos requerimientos, esas necesidades de la comunidad artesanal. Miramos que muchas veces son las mujeres artesanas en el hogar las que intentan de una u otra forma compaginar sus labores diarias del hogar, el cuidado de los hijos, la cocina en casa, más etcétera, 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 que significa ese tiempo libre, entre comillas, en el cual empiezan a tejer. Miramos a las tejedoras de sombrero de paja toquilla en Zig-Zig, en Gualaceo, por ejemplo, acá en el Ecuador, y ellas están, mientras conversan, están tejiendo, mientras están en el campo, están tejiendo,
Y así, mientras están transportando, están tejiendo. Entonces, no dejan un minutito de su día libre porque lo que hacen es complementar con la artesanía. Yo me pregunto, si bien esa es su forma de vida, eh, ¿qué pasaría si ellas dedicasen más horas de trabajo a esto? No necesariamente que sea bueno ni que sea malo, pero ellas se esfuerzan extraordinariamente por mantener casa, por mantener la artesanía y muchas veces también se ven asediadas por las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, en este tema de admirar no es suficiente, de reconocer el trabajo, de ponerle nombre. ¿Qué crees tú que podríamos hacer para seguir aportando dentro de esta sostenibilidad, pero del entorno de cada artesano? Yo creo que es importante que cada uno de nosotros veamos las cosas en diferentes direcciones. Una es qué responsabilidad tengo yo para contarle a otras personas qué es mi técnica. Entonces, desde el punto de vista creativo, estoy educando a una persona que de pronto era consumidora y compraba de pronto solamente por precio, y empiezo a educar a alguien que va a empezar a entender que hay una relación profunda entre lo que va a adquirir y el tema de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de una sostenibilidad económica. No hablo de desarrollo, hablo de sostenibilidad económica y una sostenibilidad social, porque no podemos estar nosotros, si estamos desde el punto de vista del consumidor, o sea, nosotros tenemos que, mediante la compra, garantizar que estamos sumándole al planeta. Esa es una vía. Y la otra vía es la creativa. Cuando estoy creando, entonces, ¿qué estoy creando? ¿Para quién estoy creando? ¿Realmente necesita alguien ese producto? Por eso el tema de los servicios viene bien fuerte. Entonces, hay dos vías y creo que es responsabilidad de nosotros, todos los que estamos metidos en el tema de la artesanía, de divulgar y contar qué hay detrás de la artesanía y por qué es tan importante, además de los valores que tiene. Porque estamos hablando de muchas personas que sobreviven, en algunos casos, a través de un oficio y una técnica, y que realmente sé que todos quisiéramos que esas personas tuvieran la posibilidad de vivir del buen vivir, de vivir bien. Muchísimas gracias, Liz. Qué gusto que nos acompañes aquí en Admirar No es Suficiente, nuestro podcast. También recomendamos a todas las personas que nos están escuchando que valga la redundancia, que escuchen, que busquen y encuentren tu podcast, El Tiempo de la Artesanía. Y te pediría que nos invites a ubicarlo en donde lo podemos escuchar o mirar directamente, cómo funciona esto, ¿qué nos puedes mencionar? Bueno, El Tiempo de la Artesanía lo encontramos en Spotify y en iVoox. iVoox es una plataforma gratuita, creo que en muchos más países que Spotify. Al principio era una conversación muy solitaria, porque era como mi momento chévere en la pandemia. Y era mi momento mágico para hablar de esto que me gusta tanto. Y con el tiempo han venido más personas a nutrirlo y entonces se vuelve una conversación sobre los valores de la artesanía y sobre la forma de vida de los artesanos, que también tiene mucho que ver con un pare que necesitamos ahora para ralentizar nuestro mundo y crear esas relaciones, ¿no?, de simbiosis con el medio ambiente. Creo que, bueno, además de eso, pueden mirar El Tiempo de la Artesanía, el libro, en Amazon. Y bueno, yo estoy en bowie.co en Instagram. La comunidad Ya el Artesano está en Bowie Culture en YouTube. Tenemos ahora también una página web que se llama bowie.co y tenemos el canal de YouTube de la fundación que se llama Bowie Fund.
muchísimas aristas por donde podemos mirar y escuchar. Sí, también el TikTok se me había olvidado, se llama Bowie Culture y el TikTok me fascina porque está orientado a gente joven y entonces son videos bien cortitos. Yo, bueno, experimento con eso, pero adoro a la gente que está en TikTok porque de verdad siento que a la gente joven le interesa este tema. Esa es una percepción muy positiva. Y sí, también la gente joven forma parte de nuestra sociedad. No son el futuro, son el presente. Y hay muchas personas a las cuales les interesa que visten artesanía, que portan también objetos tipo bolsos o lo llevan a su casa. Entonces hay muchas generaciones actuales que también la ocupan y que la llevan con muchísimo orgullo. Muchísimas gracias, Liz, por acompañarnos. Gracias a las personas también que nos están escuchando y mirando. Y estaremos prestos a continuar con el podcast de Admirar no es suficiente aquí con el equipo CIDAP, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Gracias. Gracias. Esto fue Admirar no es suficiente, un espacio de reflexión y entendimiento sobre el trabajo de la comunidad artesanal. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Y si te interesa que hablemos de algún tema en específico sobre artesanía y arte popular, escríbenos en nuestras redes. Estaremos felices de construir este podcast contigo. Encuéntranos como CIDAP América. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.